Una de las muchachas que yo no conocía se puso al piano y André pidió a Albertín que bailase un vals con ella. Contento en aquel pequeño casino, con la idea de que iba a quedarme con aquellas muchachas, hice observar a Cottard lo bien que bailaba, pero él, desde el punto de vista especial del médico y con una mala educación que no tenía cuenta alguna de que yo conocía a aquellas muchachas a las que sin embargo me había visto saludar, me respondió: sí, pero los padres son muy imprudentes dejando que sus hijas adquieran semejantes costumbres. Yo desde luego no permitiría a las mías que viniesen a este lugar. Son por lo menos bonitas, no distingo sus rasgos. Mire, añadió indicándome a Albertín y André, que bailaban un vals lento, apretadas una contra otra. He olvidado las lentes y no veo bien, pero desde luego están en el colmo del goce. No todos saben bien que las mujeres gozan sobre todo por los senos, y fíjese, los suyos se rozan completamente. En efecto, no había cesado un instante el contacto entre los de André y los de Albertín. No sé si ellas oyeron o adivinaron la reflexión de Cottard, pero se separaron ligeramente una de otra, sin dejar de valsar. En ese momento André le dijo algo a Albertín y ésta se echó a reír con la misma risa penetrante y profunda que yo había oído poco antes, pero la turbación que ésta me produjo solo me resultó cruel. Albertín pareció manifestar en ella, haciéndoselo comprobar a André, algún estremecimiento voluptuoso y secreto. Sonaba como los primeros o los últimos acordes de una fiesta desconocida. Me marché con Cottard, distraído mientras hablaba con él, pensando solo de vez en cuando en la escena que acababa de ver. No es que la conversación de Cottard fuese interesante. En ese momento, además, se había vuelto agria porque acabábamos de ver al doctor Dubulón, que no nos vio. Había ido a pasar un tiempo al otro lado de la bahía de Balbec, donde tenía muchas consultas, y aunque Cottard tuviese la costumbre de declarar que no ejercía la medicina en vacaciones, había alimentado la esperanza de conseguir en aquella costa una clientela selecta, proyecto para el que el Dubulón resultaba un obstáculo. Desde luego, el médico de Balbec no podía preocupar a Cottard. Solo era un médico muy concienzudo, que sabía todo y al que no se podía hablar de la menor comezón sin que indicase al instante, en una fórmula compleja, la pomada, loción o linimento convenientes. Como decía Marie Ginés en su gracioso lenguaje, sabía encantar a las heridas y a las llagas, pero no tenía prestigio. Desde luego, había dado a Cottard un pequeño disgusto. Desde que éste intentaba cambiar su cátedra por la de terapéutica, se había especializado en intoxicaciones. Las intoxicaciones, peligrosa innovación de la medicina, útil para renovar las etiquetas de los farmacéuticos, en las que no hay producto que no sea calificado como absolutamente no tóxico, al contrario de lo que ocurre con las drogas similares e incluso desintoxicante. Es la propaganda de moda. Apenas si sobrevive la parte inferior, en letras ilegibles, como débil huella de una moda anterior, la seguridad de que el producto ha sido cuidadosamente antiseptizado. Las intoxicaciones también sirven para tranquilizar al enfermo, feliz cuando se entera de que su parálisis no es más que un malestar tóxico. Pero un gran duque que había ido a pasar unos días en Balbec se le había hinchado terriblemente un ojo y había mandado llamar a Cottard, quien, a cambio de unos cuantos billetes de 100 francos, el profesor no se molestaba por menos, había imputado la inflamación a un estado tóxico y prescrito un régimen desintoxicante. Como el ojo no se deshinchaba, el gran duque se conformó con el médico ordinario de Balbec, quien en 5 minutos extrajo una mota de polvo. Al día siguiente la hinchazón había desaparecido. Rival más peligroso, sin embargo, resultaba una celebridad en enfermedades nerviosas. Era este un hombre colorado, jovial, no sólo porque la frecuentación del decaimiento nervioso no le impedía gozar de buena salud, sino también porque tranquilizaba a sus enfermos con la amplia risa de sus buenos días y hasta luego, sin perjuicio de ayudar con sus brazos de atleta a ponerles luego la camisa de fuerza. No obstante, cuando se hablaba con él en sociedad, fuese de política o de literatura, escuchaba con una atención benévola, como diciendo: ¿de qué se trata?, evitando pronunciarse enseguida, como si se hubiese tratado de una consulta, pero en última instancia, por más talento que tuviese, era un especialista. Por eso toda la rabia de Cottard se había vuelto hacia Doublon. De todos modos, me separé pronto. Para regresar al hotel, de todos modos, me separé pronto para regresar al hotel del profesor amigo de los Verdurin, prometiéndole ir a verlos.
El mal que me habían hecho sus palabras sobre Albertín y André era profundo, pero los peores sufrimientos no los sentí de forma inmediata, como ocurre con esos envenenamientos que solo actúa al cabo de cierto tiempo. La noche en que el Liv había ido en su busca, Albertín no vino, pese a las promesas de éste. Los atractivos de una persona son, sin duda, causa menos frecuentes de amor que una frase de este tipo. No, esta noche no estaré libre. Si estamos con amigos, es una frase a la que apenas prestamos atención. Nos sentimos alegres toda la noche. No nos ocupamos de cierta imagen que, durante todo ese tiempo, permanece inmersa en la solución necesaria. Al volver a casa, encontramos el cliché que está desarrollado y perfectamente nítido. Nos damos cuenta de que la vida ya no es la vida que la víspera habríamos dejado por cualquier bagatela, porque aunque seguimos sin temer a la muerte, ya no nos atrevemos a pensar en la separación. Por otro lado, a partir no de la 1 de la mañana, hora en que el liftier había indicado, sino de las 3, ya no sentí como otras veces el sufrimiento de ver disminuir mis probabilidades de que apareciese. La certeza de que ya no vendría me aportó una calma completa, un frescor. Aquella noche era simplemente una noche como tantas otras en que no la veía. Esta era la idea de partida. Y desde ese instante el pensamiento de que la vería al día siguiente, otros días, destacando sobre aquella bagatela aceptada, se volvió dulce. A veces, en las noches de espera, la angustia se debe a algún medicamento que hemos tomado. Falsamente interpretada por quien sufre, éste cree estar ansioso por la persona que no viene. En tal caso, el amor nace, como ciertas enfermedades nerviosas, de la explicación inexacta de una enfermedad penosa. Explicación que no conviene rectificar, al menos por lo que concierne al amor, sentimiento que, cualquiera que sea su causa, es erróneo siempre. Al día siguiente, cuando Albertín me escribió que acababa de volver de Épreville, que por lo tanto no había recibido a tiempo mi nota y que vendría, si yo se lo permitía, verme aquella noche, detrás de las palabras de su carta, como detrás de las que me había dicho en cierta ocasión por teléfono, me pareció sentir la presencia de placeres de seres que había preferido a mí, De nuevo, una vez más, me vi totalmente sacudido por la curiosidad dolorosa de saber qué había podido hacer, por el amor latente que siempre llevamos en nosotros. Durante un momento pude creer que ese amor iba a unirme a Albertín, pero se limitó a estremecerme sin moverse del sitio y sus últimos rumores se apagaron sin que se pusiera en marcha. Había comprendido mal durante mi primera estancia en Valve, y quizá le había pasado lo mismo a André, el carácter de Albertín. Había creído que se trataba de frivolidad ingenua si todas nuestras súplicas no lograban retenerla y hacer que no acudiese a un garden party, a un paseo en burro, a una comida campestre. En mi segunda estancia en Valve sospeché que esa frivolidad solo era una apariencia y el garden party una pantalla, sino una invención. Bajo distintas formas ocurría lo siguiente. Ocurría, quiero decir, desde mi punto de vista, desde mi lado del cristal, que no era ni mucho menos transparente, y me impedía saber lo que había de cierto al otro lado. Albertín hacía las más apasionadas protestas de cariño. Miraba la hora porque debía ir a visitar a una señora que, al parecer, recibía todos los días a las 5 en Infreville. Atormentado por una sospecha y no encontrándome además bien, le suplicaba que se quedase conmigo. Era imposible, ni siquiera podía quedarse más de 5 minutos, porque aquella señora, poco hospitalaria y susceptible, y aseguraba Albertín, aburridísima, se ofendería. Pero se puede dejar de ir a una visita. No, mi tía me ha enseñado que, ante todo, hay que ser educada, pues muchas veces la he visto a usted no serlo. No es lo mismo, esta señora se lo tomaría a pecho y me buscaría un disgusto con mi tía. No van demasiado bien las cosas entre ella y yo. Se empeña en que vaya a verla una vez, pero si recibe todos los días. Al darse cuenta de que estaba pillada, Albertín modificaba el argumento. Claro que recibe todos los días, pero hoy ha citado en su casa a unas amigas. Así nos aburriremos menos. En resumen, Albertín, que prefiere usted a la señora y sus amigas antes que a mí, puesto que, para no correr el riesgo de hacer una visita aburrida, prefiere dejarme solo, enfermo y desolado. Me daría igual que la visita fuese aburrida. Me sacrifico por ellas. Las llevaré de vuelta a casa en mi carricoche.
Si yo no voy, no tendrían ningún otro medio de transporte. Le hice notar a Albertín que había trenes hasta las 10 de la noche desde Inverville. Sí, es cierto, pero ya sabe, es posible que nos pidan que nos quedemos a cenar. Es muy hospitalaria. Bien, no acepte. Entonces se enfadaría mi tía. Además, puede cenar y coger el tren de las 10. Viene un poco justo. Entonces nunca podré salir a cenar y volver en tren. Verá, Albertín, haremos una cosa muy sencilla. Creo que un poco de aire me sentará bien. Ya que usted no quiere dejar de visitar a esa señora, la acompañaré hasta Inverville. No tema, no iré hasta la Tour Elizabeth, la villa de la señora. No veré ni a la señora ni a sus amigas. Albertín parecía haber recibido un golpe tremendo. Sus palabras se entrecortaban. Dijo que los baños de mar no le sentaban bien. Si le molesta que la acompañe, pero ¿cómo puede decir eso? De sobra sabe que no hay nada que me agrade tanto como salir con usted. Se había operado un brusco viraje. Ya que viene de paseo conmigo, me dijo, ¿por qué no vamos al otro lado de Baalbek y cenamos juntos? Sería tan delicioso. En el fondo, esta parte de la costa es mucho más bonita. Empiezo a estar hasta la coronilla de Inverville y de todos esos rinconcillos verdes pinaca. Pero la amiga de su tía se enfadará si no va usted a verla. Bueno, ya se le pasará. No, no hay necesidad de enfadar a la gente. Pero ni siquiera se dará cuenta, recibe todos los días. Que vaya mañana, pasado mañana, dentro de 8 días o dentro de 15, servirá igual. Y sus amigas, me han dejado plantada tantas veces, ahora me toca a mí. Pero por la parte que me propone, no hay tren después de las 9. Vaya un problema, las 9 es perfecto. Además, no hay que dejarse detener nunca por los problemas de vuelta. Siempre encontraremos una carreta, una bici, y en último término siempre tenemos las piernas. Siempre se encuentra, Albertín, con qué facilidad resuelve usted las cosas. Por la parte de Inverville, donde las pequeñas estaciones de madera están pegadas unas a otras, sí, pero por la parte de no es lo mismo. Pues incluso por esta parte, le prometo traerle sano y salvo. Tenía la impresión de que Albertín renunciaba por mí a algo ya arreglado que no quería decirme, y que alguien iba a sentirse tan desdichado como yo lo estaba. Viendo que sus planes no eran posibles, dado que me empeñaba en acompañarla, renunciaba de manera decidida. Sabía que no era irremediable, porque como todas las mujeres tienen varias cosas en su vida, disponía de ese punto de apoyo que nunca se debilita, la duda y los celos. No es que procurase excitarlo, al contrario, pero los enamorados son tan suspicaces que enseguida huelen la mentira. Y como Albertín no era mejor que cualquier otra, sabía por experiencia, sin adivinar ni por lo más remoto, que lo debía a los celos, que siempre podía recuperar a las personas que había dejado plantadas una noche. La desconocida persona que abandonaba por mí sufriría, la amaría más. Albertín no sabía que era por eso, y para no seguir sufriendo volvería por sí misma hacia ella, como había hecho yo. Pero yo no quería dar un disgusto a nadie, ni cansarme, ni adentrarme por la terrible vía de las investigaciones, de la vigilancia multiforme, innumerable. No, Albertín, no quiero estropearle su diversión. Vaya a ver a su señora de Inverville o en última instancia a la persona que se oculta bajo ese nombre. A mí me da igual. La verdadera razón por la que no voy con usted es que usted no lo desea, que el paseo que daría conmigo no es el que usted querría dar, y la prueba está en que se ha contradicho más de 5 veces sin darse cuenta. La pobre Albertín temió que sus contradicciones, de las que no se había dado cuenta, hubieran sido más graves, por no saber exactamente las mentiras que había inventado. Es muy posible que me haya contradicho. El aire del mar me hace desvariar. Digo siempre unos nombres por otros. Y prueba de que ahora había necesitado muchas dulces afirmaciones para que yo la creyese, volví a sentir el dolor de una herida al oírle confesar algo que en mí solo era una débil suposición. Bueno, de acuerdo, me voy, dijo en tono trágico, no sin mirar la hora para ver si no se le hacía tarde para la otra persona, ahora que yo le proporcionaba el pretexto para no pasar la velada conmigo. Qué malo es usted. Lo cambio todo para pasar una buena velada con usted y es usted el que no quiere. Y encima me acusa de embustero. Nunca le había visto tan cruel. El mar será mi tumba. No volveré a verle jamás. Al oír estas palabras mi corazón palpitó, aunque estaba seguro de que ella volvería al día siguiente, como así ocurrió. Me ahogaré, me tiraré al agua, como Safo. Otro insulto más.
No solo tiene dudas sobre lo que le digo, sino también sobre lo que hago. Pero querida, si no lo hacía con ninguna intención, se lo juro. Usted sabe que Safo se arrojó al mar. Sí, no tiene ninguna confianza en mí. Vio que eran -20 en el péndulo. Tuvo miedo de perderse lo que debía hacer y, eligiendo la despedida más breve, de la que por lo demás se excusó viniendo a verme al día siguiente, probablemente ese día siguiente la otra persona no estaba libre, huyó a la carretera gritando «Adiós para siempre», en tono desolado. Y acaso estaba desolada, porque sabiendo lo que hacía en ese momento mejor que yo, más severa y a la vez más indulgente consigo misma de lo que yo lo era con ella, quizá tuviese de todos modos la duda de que yo no querría volver a recibirla, dada la forma en que me había dejado, pues creo que estaba interesada en mí, hasta el punto de que la otra persona estaba más celosa que yo mismo. Unos días después, en Baalbek, mientras estábamos en el salón del baile del casino, entraron la hermana y la prima de Bloch, que se habían vuelto muy bonitas, pero a las que no saludé en atención a mis amigas, dado que la más joven, la prima, vivía, y lo sabía todo el mundo, con la actriz a la que ella había conocido durante mi primera estancia. Tras una alusión que alguien hizo en voz baja, André me miró. «Oh, en eso soy como Albertín. No hay nada que nos horrorice más a las dos». En cuanto a Albertín, poniéndose a charlar conmigo en el sofá donde estábamos sentados, había dado la espalda a las dos muchachas de malas costumbres. Sin embargo, me había dado cuenta de que, antes de ese movimiento, cuando habían aparecido Mademoiselle Bloch y su prima, por los ojos de mi amiga había pasado esa atención brusca y profunda que daba a veces al rostro de la traviesa muchacha una expresión seria, grave incluso, y la dejaba triste después. Pero Albertín había vuelto inmediatamente hacia mí sus miradas, que sin embargo permanecieron singularmente inmóviles y soñadoras. Como Mademoiselle Bloch y su prima terminaron marchándose después de reírse a carcajadas y lanzar unos gritos poco apropiados, pregunté a Albertín si la rubita, la que era la amiga de la actriz, no era la misma que la víspera había ganado el premio en el desfile de carrozas de flores. «Ah, no sé», dijo Albertín, «es que hay una que es rubia». Debo decirle que no me interesaba mucho, no las he mirado nunca. «¿Es que hay una que es rubia?», preguntó con aire inquisitivo y displicente a sus tres amigas. Referida a personas con las que Albertín se cruzaba todos los días en el dique, aquella ignorancia me pareció demasiado recalcada para no ser fingida. «Tampoco parece que ella nos mire mucho más», le dije. Le dije a Albertín, quizás en la hipótesis que, sin embargo, yo no consideraba de manera consciente de que a Albertín le gustaran las mujeres, a fin de quitarle todo pesar demostrándole que ella no había atraído la atención de aquellas dos y que, en general, ni las más viciosas suelen fijarse en muchachas a las que no conocen. «¿Que no nos han mirado?», me respondió una Albertín atolondrada. «No han hecho otra cosa todo el tiempo». «¿Cómo puede usted saberlo?», le dije, «si estaba de espaldas». «Bueno, y aquello», me respondió señalándome, empotrado en la pared de enfrente, un gran espejo que yo no había advertido y en el que ahora comprendía que mi amiga, mientras hablaba conmigo, no había dejado de clavar sus bellos ojos llenos de preocupación. A partir del día en que Cottard entró conmigo en el pequeño casino de Incarville, y a pesar de no compartir yo la opinión que él había emitido, Albertín no volvió a parecerme la misma. Su vista encendía mi cólera. Yo mismo había cambiado en la misma medida en que ella me parecía distinta. Había dejado de quererla bien. En su presencia, en su ausencia, cuando sabía que podían repetírselo, hablaba de ella de la forma más ofensiva. Pero había treguas. Un día supe que ambas, Albertín y André, habían aceptado una invitación a casa de Elstir, seguro de que lo habían hecho pensando que, a la vuelta, podrían divertirse como colegialas, imitando a las muchachas de malas costumbres y encontrar en ello un placer inconfesado de vírgenes que me encogía el corazón. Sin anunciarme para molestarlas y privar a Albertín del placer con que contaba, llegué de improviso a casa de Elstir. Pero solo encontré a André. Albertín había elegido otro día en el que también debía ir su tía. Entonces me dije que probablemente Cottard se había equivocado. La favorable impresión que me había producido la presencia de André
sin su amiga se prolongaba y alimentaba en mí disposiciones más dulces hacia Albertín. Pero no duraron más tiempo que el frágil bienestar de esas personas delicadas sujetas a mejorías pasajeras y que por la menor cosa vuelven a caer enfermas. Albertín incitaba a Andrea a juegos que, sin llegar demasiado lejos, acaso no eran del todo inocentes. Como la sospecha me hacía daño, terminé por alejarla, pero nada más curarme de ella renacía bajo otra forma. Acababa de ver a André apoyar mimosamente la cabeza sobre el hombro de Albertín con uno de aquellos graciosos movimientos tan suyos, besarla en el cuello entrecerrando los ojos, o bien había cambiado unas miradas, unas palabras escapadas a alguien que la habían visto juntas y solas yendo a bañarse, pequeñeces como las que flotan habitualmente en la atmósfera que nos rodea, donde la mayoría de la gente las absorbe de la mañana a la noche sin que por ello sufra su salud ni se altere su humor, pero que resultan morbosas y generadoras de nuevos sufrimientos para alguien predispuesto. Además, a veces, sin que hubiese vuelto a ver a Albertín, sin que nadie me hubiera hablado de ella, encontraba en mi memoria una postura de Albertín junto a Giselle que en su momento me había parecido inocente. Ahora bastaba para destruir la calma que había conseguido recuperar. No tenía necesidad siquiera de ir a respirar fuera gérmenes peligrosos. Me había intoxicado yo mismo, como habría dicho Cottard. Pensaba entonces todo lo que había sabido del amor de Swann por Odette, de qué forma Swann había sido engañado toda su vida. En el fondo, y puesto a pensarlo, la hipótesis que me permitió ir construyendo poco a poco todo el carácter de Albertín e interpretar dolorosamente cada momento de su vida, que ya no podía controlar por entero, fue el recuerdo, la idea fija del carácter de Madame Swann, tal como me habían contado que era. Esos relatos contribuyeron a hacer que en el futuro mi imaginación jugase a suponer que Albertín, en vez de ser una buena muchacha, habría podido tener la misma inmoralidad, la misma capacidad de engaño que una antigua furcia, y pensando en todos los sufrimientos que me habrían esperado en ese caso si alguna vez hubiera debido amarla. Un día, delante del gran hotel, donde nos habíamos reunido en el malecón, acababa yo de dirigir a Albertín las palabras más duras y más humillantes, y Rosemont decía: de todos modos, ¿cuánto ha cambiado usted con ella? Antes no existía más que ella, era ella la que se llevaba la palma, y ahora no sirve ni para dar de comer a los perros. Para recalcar todavía más mi actitud hacia Albertín, estaba empleando todas las atenciones posibles con André, quien, aunque afectada por el mismo vicio, me parecía más excusable por hallarse enferma y neurasténica. Cuando vimos llegar al trotecillo de sus 2 caballos por la calle perpendicular al malecón en cuya esquina estábamos, la calesa de Madame de Cambremer. El primer presidente, que en ese momento se dirigía hacia nosotros, se apartó de un salto al reconocer el vehículo para que no le viesen en nuestra compañía. Luego, cuando pensó que las miradas de la marquesa podrían cruzarse con las suyas, se inclinó lanzando un sombrerazo inmenso. Pero el coche, en vez de continuar como parecía probable por la calle de la Mer, desapareció detrás de la entrada del hotel. Habían pasado algo más de 10 minutos cuando el lift llegó jadeando para avisarme: ha venido la marquesa de Cambremer para ver al señor. He subido a la habitación, he buscado en el salón de lectura. No podía encontrar al señor. Por suerte se me ocurrió la idea de mirar en la playa. Apenas había terminado su relato cuando, seguida por su nuera y un señor muy ceremonioso, avanzó hacia mí la marquesa, que probablemente venía de una matiné o de un té en las cercanías, muy encorvada bajo el peso menos de la vejez que de la multitud de objetos de lujos que le parecía más cortés y más digno de su rango ir cubierta para parecer lo más vestida posible a las personas a las que acababa de ver. Este desembarco de los Cambremer en el hotel era, en suma, lo que tanto temía mi abuela en el pasado cuando quería que no se enterase Legrady de que quizá iríamos a Balbec. Entonces mamá se reía de aquellos temores inspirados por un suceso que tenía por imposible, y sin embargo se producía ahora, pero por otras vías y sin que Legrady tuviese nada que ver. ¿Puedo quedarme si no le molesto?, me preguntó Albertín, en cuyos ojos perduraban, traídas por la crueldad
de lo que yo acababa de decirle, unas lágrimas en las que me fijé sin aparentar verlas, pero no sin alegrar. Tenía que decirle algo. Un sombrero de pluma rematado a su vez por un alfiler de zafiro se había posado de cualquier modo sobre la peluca de Madame de Cambremer, como una insignia cuya exhibición es necesaria, pero suficiente, indiferente el lugar, convencional la elegancia y superflua la inmovilidad. A pesar del calor, la buena señora se había puesto una manteleta de azabache, a modo de dalmática, y sobre ella pendía una estola de armiño cuya presencia parecía relacionada no con la temperatura y la estación, sino con el carácter de la ceremonia. Y sobre el pecho de Madame de Cambremer colgaba, a modo de una cruz pectoral, un tornillo de baronesa unido a una cadenita. El señor era un abogado célebre de París, de familia nobiliaria, que había ido a pasar 3 días a casa de los Cambremer. Era uno de esos hombres a quienes su consumada experiencia profesional lleva a despreciar un tanto su profesión y que por ejemplo dicen: sé que soy un buen abogado, por eso ya no me divierte defender pleitos, o ya no me interesa seguir operando, sé que opero bien. Inteligentes, artistas, ven brillar en torno a su propia madurez que el éxito ha retribuido con creces esa inteligencia, ese temperamento de artistas que sus colegas le reconocen y que les confiere algo parecido al buen gusto y al discernimiento. Se apasionan por la pintura no de un gran artista, sino de un artista de todos modos muy notable y en la compra de sus obras gastan los grandes beneficios que les procura su carrera. Le Sinader era el artista elegido por el amigo de los Cambremer, persona por lo demás muy agradable. Hablaba bien de los libros, pero no de los libros de los verdaderos maestros, sino de los que hacen alarde de maestría. El único defecto fastidioso de aquel aficionado era el empleo constante de ciertas expresiones hechas, por ejemplo, en su mayor parte, dando así aquello de lo que quería hablar un matiz de cosa importante e incompleta a un tiempo. Madame de Cambremer había aprovechado, según me dijo, una matiné que unos amigos suyos había dado aquel día, no lejos de Balbe, para venir a verme. Como le había prometido a Robert de Saint-Loup. Sabe que vendrá pronto a pasar unos días aquí. Su tío Charles está de vacaciones en casa de su cuñada, la duquesa de Luxemburgo, y Monsieur de Saint-Loup aprovechará la ocasión para ir a saludar a su tía y al mismo tiempo ver de nuevo su antiguo regimiento, donde es muy querido y muy apreciado. Recibimos con frecuencia oficiales que nos hablan de él con infinitos elogios. Qué amable sería de su parte si los dos nos hiciesen el placer de venir a Fetter. Le presenté a Albertine y a sus amigas. Madame de Cambremer dijo nuestros nombres a su nuera. Esta, tan glacial con los pequeños nobles que las relaciones de vecindad de Fetter la obligaban a tratar, tan llena de reserva por miedo a comprometerse, me tendió en cambio la mano con una sonrisa radiante, segura y contenta como estaba ante un amigo de Robert de Saint-Loup, y de quien éste, más atento a la sutileza mundana de lo que quería dejar ver, le había dicho que estaba muy bien ligado a los guermantes. Al contrario que su suegra, Madame de Cambremer, tenía de hecho 2 formas infinitamente distintas de cortesía. A lo sumo, habría sido la primera, seca, insoportable, la que me hubiese concedido de haberle conocido a través de su hermano Legrade, pero para un amigo de los guermantes no tenía sonrisas suficientes. La sala más cómoda del hotel para recibir era el salón de lectura, aquel lugar antes tan terrible donde yo entraba y volvía a salir, ahora 10 veces al día con toda libertad, cual dueño, como esos locos poco afectados que viven hace tanto tiempo en un asilo que el médico les ha confiado la llave. Por eso propuse a Madame de Cambremer llevarla allí. Y como aquel salón ya no me inspiraba ninguna timidez ni tampoco me ofrecía encanto alguno, porque el rostro de las cosas cambian para nosotros como el de las personas, le hice esta propuesta sin ninguna turbación. Pero la marquesa la rechazó, prefiriendo quedarse fuera, y nos sentamos al aire libre, en la terraza del hotel. Allí encontré y recogí un volumen de Madame de Sévigné, que mamá no había tenido tiempo de llevarse en su precipitada huida cuando se enteró de que llegaban visitas para mí. Temía tanto como la abuela aquellas invasiones de extraños,
y por miedo a no poder escaparse si se dejaba rodear, desaparecía con una rapidez que a mi padre y a mí siempre nos hacía burlarnos de ella. Madame de Cambremer llevaba en la mano, junto con la empuñadura de una sombrilla, varios bolsos bordados, un canastillo, una escarcela de oro, de la que pendían unos hilos de granate y un pañuelo de encaje. Me parecía que hubiera sido más cómodo para ella dejarlo sobre una silla, pero tenía la impresión de que hubiese resultado inconveniente e inútil pedirle que abandonase los ornamentos de su gira pastoral y de su sacerdocio mundano. Mirábamos el mar calmoso, sobre el que unas cuantas gaviotas dispersas flotaban como corolas blancas. Debido al nivel de simple medio al que nos rebaja la conversación mundana, y también a nuestro deseo de agradar, no con la ayuda de cualidades propias que nosotros mismos ignoramos, sino de lo que, en nuestra opinión, han de apreciar quienes están con nosotros, me propuse instintivamente hablar a Madame de Cambremer de soltera a Legradi en el tono que hubiese podido emplear su hermano. Tiene, dije, refiriéndome a las gaviotas, una inmovilidad y una blancura de ninfeas. Y, de hecho, era como si ofreciesen un blanco inerte a las pequeñas olas que las balanceaban, hasta el punto de que éstas, por contrastes, parecían animadas de una intención, cobrar vida al perseguirlas. La marquesa madre no se cansaba de celebrar la soberbia vista del mar que teníamos en Balbec, y me envidiaba, ella que desde la Respelier, donde por lo demás no vivía aquel año, solo veía las olas desde muy lejos. Tenía dos singulares costumbres derivadas a un tiempo de su exaltado amor por las artes, sobre todo por la música, y de su insuficiencia dental. Cada vez que hablaba de estética, sus glándulas salivales, como las de ciertos animales en el momento del celo, entraban en tal fase de hipersecreción que la boca desdentada de la vieja dama dejaba pasar por la comisura de unos labios ligeramente bigotudos unas cuantas gotas a un sitio que no era el suyo. Se las tragaba al punto con un gran suspiro, como alguien que recupera la respiración. Por último, cuando se trataba de una belleza musical demasiado extraordinaria, en su entusiasmo alzaba los brazos y profería unos cuantos juicios sumarios, enérgicamente masticados que, llegado el caso, le salían por la nariz. Nunca se me había ocurrido pensar que la vulgar playa de Balbec pudiese ofrecer, en efecto, una vista de mar, y las simples palabras de Madame de Cambremer cambiaban mis ideas a este respecto. Por el contrario, y se lo dije, siempre había oído celebrar la vista incomparable desde la Raspelier, situada en la cumbre de la colina y desde la que, en un gran salón de 2 chimeneas, toda una hilera de ventanas, por el fondo de los jardines, entre el follaje al mar hasta más allá de Balbec, mientras la otra hilera contemplaba el valle. Qué amable es usted, y qué bien dicho. El mar entre el follaje es encantador, se diría, un abanico, y por una respiración profunda destinada a recuperar la saliva y secar el bigote sentí que el cumplido era sincero. Pero la marquesa de soltera Legradi permaneció fría para demostrar su desprecio no por mis palabras sino por las de su suegro. Por otra parte, no sólo despreciaba su inteligencia, también deploraba su amabilidad, temiendo siempre que la gente no se hiciera una idea suficientemente adecuada de los Cambremer. Y qué bonito es el nombre, dije yo. Sería interesante conocer el origen de todos esos nombres. El de este se lo puedo decir, me respondió con dulzura la vieja dama. Es una mansión de familia de mi abuela Arrachepel. No es una familia ilustre, pero sí una buena y antiquísima familia de provincia. ¿Cómo que no es ilustre?, le interrumpió en tono seco la nuera. Sus armas ocupan todo un vitral de la catedral de Bayeux y la iglesia principal de Avranches. Contiene sus monumentos funerarios. Si le divierten esos viejos nombres, añadió, llega usted con un año de retraso. Habíamos hecho nombrar para el curato de Criquetot, pese a las dificultades que hay para cambiar de diócesis, al deán de una región en la que personalmente poseo tierras, muy lejos de aquí, en Combray, donde el buen sacerdote se daba cuenta de que estaba volviéndose neurasténico. Por desgracia, anciano como era, el aire de mar
no le sentó bien. Su neurastenia aumentó y se volvió Combray. Pero mientras fue vecino nuestro, se entretuvo en consultar todos los viejos mapas y ha escrito un breve opúsculo bastante curioso sobre los nombres de la región. Y además le tomó gusto porque parece haber dedicado estos últimos años a escribir una gran obra sobre Combray y sus alrededores. Ya le mandaré su folleto sobre los alrededores de Feter. Es un trabajo de benedictino. En él leerá cosas muy interesantes sobre nuestra vieja Raspelier, de la que mi suegra habla con demasiada modestia. En cualquier caso, respondió Madame de Cambremer madre, este año la Raspelier no es nuestra y no me pertenece. Pero se nota que tiene usted temperamento de pintor. Debería dibujar, y me gustaría tanto enseñarle Feter, que es mucho mejor que la Raspelier, porque desde que los Cambremer había alquilado esta última propiedad a los Verdurin, su posición dominante había dejado bruscamente de parecerles lo que había sido a sus ojos durante tantos años, es decir, una posición que ofrecía la ventaja única en la comarca de tener vistas al mar y al valle al mismo tiempo, y a cambio le había encontrado de pronto y a posteriori el inconveniente de que siempre había que subir y bajar para llegar o salir de ella. En resumen, se hubiera dicho que si Madame de Cambremer la había alquilado era menos por aumentar sus rentas que para dar descanso a sus caballos, y se declaraba encantada de poder disponer al fin del mar de forma continua y tan cerca en Feter, ella que durante tanto tiempo, salvo los 2 meses que pasaba allí, solo lo había visto desde lo alto y como en un panorama. Lo descubro a mis años, decía, y cómo lo disfruto. Me hace tanto bien. Alquilaría la Raspelier gratis para verme obligada a vivir en Feter. Volviendo a temas más interesantes, prosiguió la hermana de Legradin, que llamaba madre a la vieja marquesa, pero que, con el paso de los años, había adoptado con ella maneras insolentes. Hablaba usted de ninfeas. Supongo que conoce las que ha pintado Claude Monet. ¡Qué genio! Me interesa todavía más porque cerca de Combray, ese pueblo donde le he dicho que tenía tierras, pero prefirió no hablar demasiado de Combray. Seguramente es la serie de las que nos habló Elstir, el más grande de los pintores contemporáneos, exclamó Albertine, que hasta ese momento no había dicho nada. Se ve que a la señorita le gusta el arte, exclamó Madame de Cambremer, sorbiendo con una profunda inspiración un chorro de saliva. La señorita me permitirá que prefiera a Le Sinader, dijo el abogado sonriendo con aire de entendido. Y como en otro tiempo había apreciado o visto apreciar ciertas audacias de Elstir, añadió: Elstir estaba dotado e incluso estuvo a punto de formar parte de la vanguardia, pero no sé por qué no continuó, echó a perder su vida. Madame de Cambremer dio la razón al abogado por lo que se refería a Elstir, pero con gran disgusto de su invitado comparó a Monet con Le Sinader. No puede decirse que fuera estúpida. Rebosaba de una inteligencia que para mí resultaba del todo inútil. Precisamente ahora, al declinar el sol, las gaviotas eran amarillas, como las ninfeas en otra tela de esa misma serie de Monet. Dije que la conocía, y como seguía imitando el lenguaje del hermano cuyo nombre aún no me había atrevido a citar, añadí que era una lástima que no se le hubiera ocurrido la idea de venir la víspera, porque a la misma hora habría podido admirar una luz de Poussin. Si un hidalguelo normando, desconocido de los guermantes, se hubiera permitido decirle que habría debido venir la víspera, Madame de Cambremer-Legradin se habría erguido sin duda con aire ofendido, pero yo habría podido tratarla con mucha más familiaridad todavía, sin que por ello abandonase su dulzura blanda y empalagosa. En el calor de aquel hermoso atardecer podía librar a mi antojo en aquel gran pastel de miel que era Madame de Cambremer, podía librar a mi antojo en el gran pastel de miel que Madame de Cambremer era tan raras veces, y que sustituyó a las pastas que a mí no se me ocurrió ofrecer. Pero el nombre de Poussin, sin alterar la amenidad de la mujer de mundo, provocó las protestas de la diletante. Al oír este nombre, Madame de Cambremer dejó oír en 6 ocasiones prácticamente seguidas ese pequeño chasquido de la lengua contra los labios que sirve para echar a un niño y que está cometiendo una tontería, una reprimenda por haber empezado y darle a entender al mismo tiempo la prohibición de continuar. En nombre del cielo, después de un pintor como Monet, que es simplemente un genio, ¿cómo se le ocurre nombrar a un viejo vulgar sin talento como Poussin?
Lisa y llanamente le diré que me parece el más terrible de los pelmas. ¿Qué quiere? A eso yo no lo puedo llamar pintura. Monet, Degas, Manet, sí, esos sí son pintores. Es muy curioso, añadió fijando una mirada escrutadora y extasiada en un punto vago del espacio donde estaba viendo su propio pensamiento. Es muy curioso. Antes prefería Manet. Ahora sigo admirando a Manet, por supuesto, pero creo que quizá prefiero a Monet. Ah, las catedrales. Ponía tanto escrúpulo como complacencia en informarme sobre la evolución que había seguido su gusto, y se notaba que las fases por las que había pasado ese gusto no eran menos importantes según ellas que las diferentes maneras de Monet mismo. Por lo demás, no me